Gracias. Bueno, reitero el agradecimiento de nuevo tanto a Arturo como a Carmen y a los amigos del Museo Sefardí y naturalmente pues un recuerdo especial a nuestro querido Santiago Palomero y muchas gracias a todos por estar aquí. Bien, pues yo ya voy a poner el fin. Sé que ha sido una larga también mañana para todos. Creo que a lo mejor incluso voy a intentar ser más cortita para que haya pie a preguntas, porque han sido unas exposiciones tan sumamente interesantes que otra vez pues también muy agradecida a todos los ponentes, porque nosotros los guías somos personas ávidas de conocimientos y todo lo podemos, además de que cada cosa que veía, incluso ahora lo del ganso me parece muy bonito, ¿no? Porque son curiosidades que nosotros también aportamos a nuestros discursos. Antes se hablaba también de esa dificultad un poco de unir lo que es arqueología muchas veces con el lenguaje o con el discurso social, ¿no? Que a veces nos falta. Y yo creo que eso en gran parte es una parte de nuestra profesión, de los guías, de intentar interpretar, porque realmente los guías de turismo somos los intérpretes de nuestros lugares y de la historia. Y la interpretación no significa falsos, o sea, dar falsos datos, ¿no? Todo lo contrario, es una forma de hacer ver a la gente, no solamente mirar, sino observar y sobre todo aprender. Bueno, para un workshop dedicado al judaísmo, pues esta fotografía puede ser simpática. Hace años que guié a este grupito de monjitas, todas vestidas de blanco, y yo como si fuera el demonio mismo, en el centro de rojo. Pero obviamente cuando los guías de turismo nos dirigimos al público, al visitante, el turista a veces tiene hasta connotación ya negativa, ¿no? A mí me gusta usar la palabra viajero o visitante, ¿no? Pues nos dirigimos a muchos públicos y no solamente a un público judío. Entonces ahí sí que hay una diferenciación grande de cómo podemos enfocar nuestro discurso. Depende del lugar de donde vienen nuestros visitantes, de lo que demanda el visitante. Pues obviamente no es lo mismo hablar de toda la cultura judía con un grupo de religiosas que seguramente saben mucho más que muchos de nosotros sobre el judaísmo, obviamente, porque tienen unas bases muy claras cristiano-judías, pero también de las costumbres y de ciertas cosas. O hablarle a un japonés o a un chino, ¿no? que de pronto Quito, que está aquí, pues son unas culturas también diferentes. Entonces, esa labor de interpretación, como digo, yo creo que es muy, muy importante. Bueno, un breve resumen de lo que es la confederación que presido. CEFAPIT es una confederación, la Confederación de Profesionales del Turismo, de Guías de Turismo. Estamos representando unos 15.000 guías de turismo en toda España y nos subdividimos, digamos, en lo que se llama NAPIT, por eso ese nombre tan complicado, CEFAPIT, que al final lo resumimos hace unos años por Guías de España. Y para nosotros, desde luego, pues la labor difusora, y siempre decimos de embajadores de aquellos lugares donde representamos nuestra profesión, es totalmente esencial. A ver, para pasarse. Dime algo y lo olvidaré, muéstrame algo y puede que lo recuerde, pero interprétame algo y lo entenderé. Y si lo entiendes, obviamente, lo vas a recordar, ¿no? Y yo creo que eso es una máxima esencial en lo que es otra vez nuestra profesión como guías, en la transmisión de todo un legado, en este caso el que nos ocupa es el legado sefardí. Es muy importante preparar la escena siempre una vez que iniciamos nuestro tour. Y como digo, depende mucho del que tengamos delante. La religión, por ejemplo, a mí al principio, y tengo que decir también que en los últimos 12, 10 años hemos visto incrementarse el número de visitantes judíos a España, pero sobre todo a nuestra ciudad de Toledo. Carmen seguramente puede hablar un poco de forma numérica, pero realmente por la difusión del Museo Sefardí y por el Museo de Sefarad, y de la comunidad judía, pues nosotros hemos notado desde luego pues un incremento hasta de un 50% dentro de nuestros visitantes pueden ser judíos, ¿no? Luego también es importante de qué parte o qué formación tienen ellos, ¿no? Y lo que demandan de nosotros, porque no es lo mismo un judío observante que un judío que no lo es, un judío de Nueva York, pongamos por caso, o un judío que viene pues, de Israel, o una persona totalmente especializada, o un rabino.
que tienen unos conocimientos talmúdicos importantes, ¿no? Y todo esto, pues para nosotros, el ponerte delante de estas personas y a la formación que ellos tienen, parte mucho también de la propia formación que nosotros tenemos que tener. Por lo cual, es muy importante también para los guías de turismo tener una base sólida de conocimientos y ubicar la visita en un contexto muchísimo más amplio en un principio, ¿no? La formación continua yo creo que es esencial en nuestra labor y en nuestra profesión y obviamente pues para, bueno, opciones como las que hemos tenido estos días, ¿no? Son maravillosas para obviamente seguir ampliando nuestros conocimientos y crear esa... pues ese libro abierto, ¿no? Que nos vaya. Yo creo que de cada una de las ponencias que hemos tenido podríamos sacar otras 10 sin lugar a duda, y todo esto es el crearnos una curiosidad, ¿no? Que tenemos obviamente que completar, porque no se deja nunca de aprender y veo muy pocas frases tan sabias como aquella de solo sé que no sé nada. El contexto que normalmente a mí, por ejemplo, personalmente, yo creo que la mayoría de mis compañeros nos gusta hacer es tener, en el caso de Toledo, esa visión tan bonita de la panorámica de Toledo, bordear la ciudad, para situar primero lo que es la judería en la parte noroeste, pero también por dar una amplitud, ¿no? Porque muchísimos de nuestros clientes judíos únicamente nos demandan visitar aquello que se dedique a la historia judía, la historia de sefardí en nuestra ciudad. Y yo creo que es muy importante romper todos esos márgenes también y hablar pues de Toledo en su conjunto. Y como se ha dicho también, por ejemplo, en la mañana de hoy, no solamente por los conversos, sino que los judíos no solamente estaban relegados a la judería. Muchas veces cuando hablo de la cerca, pues le dicen, gueto, y suelo decir, no, aquí los judíos vivían juntos, no aparte. Y entonces les pregunto, ¿dónde vienen ustedes? Pues de Nueva York. ¿Sus vecinos qué religión profesan? Son judíos. Pues ¿por qué? Porque tienes la escuela al lado de los niños, porque tienen la sinagoga, y es bastante común, ¿no? Eso no quiere decir también, obviamente, que tengamos que idealizar esa ciudad de las tres culturas que nos gusta tanto hablar, y sobre todo a nivel político, ¿no? La ciudad de la tolerancia, la ciudad de la paz, porque hay que indagar mucho y tener muchísimo cuidado y ser también muy cuidadosos con la transmisión de los conocimientos, como bien decía Arturo ayer, ¿no? Yo tuve la suerte de tener también como profesora a Ricardo aquí en la Complutense cuando estudiaba historia, o sea que los guías también somos historiadores, no somos cuentistas. Ahí es un poquito, soy un poquito mala, porque es verdad que hay veces que la profesionalidad que no está muy avalada también con nuestros gobernantes, y eso son demandas que tenemos también muy cercanas los profesionales que adoramos esta labor de guía de turismo. Entonces, en contextualizar, como digo, todo lo que es el conocimiento que nos ocupa en un momento, si son en el caso que nos ocupa judíos, incluso pues hay muchas veces que tenemos grupos, como me pasó a mí ayer mismo, que eran canadienses y unos lo eran y otros no, con el debido respeto absolutamente a todo el mundo que está escuchándonos, naturalmente. La presentación de uno mismo pues también es muy importante y parece una tontería, ¿no? El saludo, el vestuario y sobre todo la hospitalidad. Yo he ido mucho aprendiendo sobre todo de mi propia experiencia laboral, porque hay veces que iba a recoger a unos clientes al AVE y si no se llamaban Cohen o Abulafia, pues podían ser, normalmente por el nombre, apellido sueles saber, ¿no? Antes de preguntar qué religión profesan, pero si no lo sabes, y no sabes tampoco ese nivel, como digo, de observancia, ortodoxia o heterodoxia que pueden tener. Y lo normal es que cuando saludas, pues nosotros de forma amable tiendes las manos. Hay muchas veces que no puedes tocar, ¿no?, al judío que tienes enfrente por sus cuestiones, entonces ese respeto es muy importante saber también para no meter la pata y para que signifique precisamente eso. El vestuario de la misma forma, ya sabemos que muchas veces pues las mujeres judías llevan los vestidos por debajo de la rodilla, por debajo del codo, no utilizan pues grandes escotes. Obviamente pues no te vas a poner delante de un cliente faltándole un poco al respeto desde el punto de vista de vestuario, pero esto nos ocurre pues con todo, ¿no? No vas a tener un congreso donde va la gente trajeteada y te vas a poner un vaquero roto. Yo creo que son cosas de sentido común que normalmente no son
no son tampoco tan comunes. Y bueno, y la hospitalidad, yo creo que lo que tenemos obviamente que procurar siempre es que la gente que nos visita se sienta querida. Me acuerdo una chica en un grupo de Israel, ¿no?, que me preguntaba: ¿aquí la gente de Toledo nos odia? Y yo le decía: cariño, ¿cómo os va a odiar, no? Primero, no te conocen, no te pueden odiar ni querer si no te conocen, ¿no? Pero no, radicalmente no. Muchas veces es verdad, o otra vez que en el Museo Sefardí, en la parte de arriba del Matroneum, la profesora les estaba diciendo en inglés a los chicos que bueno, que eso era vergonzoso, un museo que habían hecho, como imaginaros que eran americanos, ¿no?, que dentro de nada nos expulsan, y en 5 años hay en Nueva York y la tuve que corregir también debidamente, y decir: no es, yo creo que tus alumnos no es el discurso que necesitan. Esto también es la historia de España. Tenemos museos romanos y museos visigodos y museos judíos, sefardíes, porque forma parte de nuestra historia igual que de la vuestra, ¿no? Entonces, llamar también la atención y romper esos cánones muchas veces que la gente está ahí metida, ¿no? Bueno, pues el lenguaje corporal yo creo que también es muy importante. La verdad es que les comentaba ahora a mis amigos, ¿no?, que yo estoy acostumbrada a hablar todos los días en la calle, pero a mí meterme aquí en 4 paredes me incomoda mucho. Entonces, pues los que estén más acostumbrados a hablar en público en un aula es fácil. Nosotros que estamos acostumbrados a que nuestro aula sea la calle, pues es un hándicap, y aquí están los nervios, ¿no? Los nervios que tenemos también, incluso cuando desarrollamos nuestra labor y te dicen: oye, que vas a guiar pues al rabino principal de la sinagoga de Boston, o que vas a guiar, pues como el otro día, a los ministros de la Unión Europea que vienen, ¿no? Y bueno, aunque tengas muchísima experiencia, eso se lleva dentro, entonces hay que tener unas técnicas también de intentar parar ese nerviosismo profesional de los guías, pues por medio de respiraciones, sobre todo pues con el contacto visual. Y yo creo que, vamos, desde mi caso, desde mi punto de vista, la sonrisa es esencial. Es esencial para hacernos sentir bien a nosotros mismos, pero también para dar esa acogida, ¿no?, a aquellos que tenemos enfrente. Y sobre todo, pues eso, en un grupo muchas veces tienes que buscar la mirada, sobre todo del más tímido o del que menos te mira, porque es una forma de hacerle inclusivo también en el grupo, ¿no? Siempre hay gente que baja la mirada y tal, y es muy importante ese contacto visual. Esto es un poco de técnicas, digamos, del guiado, ¿no? Bueno, el análisis de la audiencia también, como digo, es muy importante, y las expectativas que tiene cada visitante. Es muy importante preguntarles de dónde vienen, qué esperan del tour, o sea, de dónde vienen, dónde viven y dónde van a ir. Pues eso, si van a ir a Córdoba. El otro día venían pues un grupo de Israel, y hablando de las sinagogas y tal, el rabino le dijo: mañana el minyan lo tenemos en el vagón número 7. Para que veamos que ese concepto sinagoga o reunión de más de 10 hombres puede ser incluso pues en el AVE, o debajo de un techo, en la calle. O sea, que no es necesario que las sinagogas fueran grandísimas, y de hecho, pues, bueno, son apuntes a lo hablado. Ahora luego si queréis. Pero es verdad, y yo he visto hasta 4 palos y un techo, por donde se pueden reunir a orar, exactamente de la misma forma que hemos perdido muchas sinagogas. Muchas veces nos resulta imposible, obviamente, dar números, y cuando se habla pues de la documentación, pues vamos a hablar de un número determinado de sinagogas en Toledo. Yo creo que tuvo que haber muchos más oratorios también. Ya hablar de los baños, pues también es complicado, porque ahora mismo ya en la judería todo el mundo tiene un MIPE, y no forzosamente todo lo que tenga una formación, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, como digo, con eso. O sí, yo creo que, vamos, mi palabra favorita cuando explico, y sobre todo en épocas muy, muy, muy anteriores, porque sabes un 1226 en la primera piedra de la catedral, y sabes un 1492 que no te equivocas, pero usar fechas un poco así dispares hay que tener como mucho cuidado, y acompañarlos siempre de hipotéticamente, ¿no?, que los historiadores lo usamos tanto, mientras que no haya un documento que lo avale. Obviamente es muy importante hablar sobre los comentarios eficaces, sobre todo por eso, por crear también un respeto, ¿no?, a la información que estás dando, y el respeto mutuo a lo que tenemos
delante. Para eso, pues en nuestras técnicas como guías, la duración de la visita es muy importante. También indicar la dificultad en andar en ciudades, por ejemplo, como Toledo, o darles informaciones prácticas, ¿no?, que pueden ayudarles y, sobre todo, evitan pues perder a los turistas por el camino en este laberinto tremendo que tenemos por Toledo. Pero, sobre todo, es muy importante para nosotros también promover, como digo, ser esos embajadores de la ciudad, de los servicios también del guía de turismo y eliminar pues conceptos erróneos. Hay muchísimas veces que los grupos de judíos vienen y lo primero que preguntan es cuánta gente mató la Santa Inquisición y cómo los mataron, ¿no? Y bueno, tienes que remontarte incluso pues a cosas tan básicas como decir que la Inquisición no fue un invento español y que realmente pues no iba en contra de los judíos, sino de aquellos que no practicaban correctamente la religión cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y poner un poco las bases de todas estas cuestiones, o sea que nuestra labor un poco doctrinal también la llevamos dentro, pero siempre con eso, con el debido respeto. Bueno, pues involucrar, que se sientan respetados, las anécdotas, historias humanas. Por eso decía que me ha resultado tan interesante lo que aportaba Óscar, ¿no? Porque es lo que más demanda la gente muchas veces, ¿no? Pues el que le cuentes cómo vivían, de qué forma. Claro, muchas veces lo que hacemos es idealizar las cuestiones y decir, pues aquí pudo haber un mercado, imagínense a la gente cuando salía pues a comprar los vegetales, iban a comprar la carne a la casa de la sisa, que era donde se vendía pues la carne debidamente sacrificada. Cuando hablas para obviamente personas que no son de culto judío, pues tienes que empezar por la base, empezar a hablar del Brit Milá, o la circuncisión, del Bar Mishvá o del Bat Mishvá para las chicas, de las fiestas de matrimonio, que tan didácticamente nos ayuda el Museo Sefardí a todos los guías y a todas las personas que van por su cuenta también, y también pues todo lo que es el ciclo de fiestas. Y yo muchas veces me gusta ponerlo en paralelo, obviamente, con nuestra religión cristiana, por ejemplo, que es la más cercana, cuando tenemos estas monjitas, por ejemplo, tanta gente, ¿no? Es muy curioso porque a mí además me gusta también las visitas, complementarlas con muchas preguntas, para que la gente se haga a sí mismo la pregunta como ¿cuándo llegan los judíos a España, ¿no? Rápidamente me contestan en el 711. Entonces, bueno, tampoco lo sabemos muy bien, es hipotético, pero el dar ese recorrido, ¿no?, desde la época romana, visigoda, musulmana, cristiana, hasta 1492 y posteriormente los conversos, es muy importante para desmontar todas esas cuestiones. Y luego, pues obviamente, ¿por qué la ausencia de figuración en los monumentos? Si vamos a visitar la catedral después o vamos a visitar otros lugares, ¿no? Y bueno, pues acerca de los comentarios eficaces, yo creo que sobre todo el transmitirles, ¿no?, el mutuo respeto pues a la forma de la alimentación que tienen. La verdad que Toledo todavía no está muy preparada para recibir a ciertos judíos, ¿no?, quizá que se ciñen más al kosher. Muchísima gente viene con su cestita, con sus frutas. No tenemos... No lo sé si es la demanda o la oferta, la verdad es que siempre dudo al respecto, ¿no? Pero no tenemos tampoco restaurantes que ofrezcan una comida kosher, y si acaso podemos hablar un poco de lo que es la cocina del respeto, ¿no? El que no se sirva cerdo, que no coman cerdo, no coman conejo, no coman liebre, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de los pescados, los pescados con escama y no los crustáceos. Bueno, pues los enunciados positivos yo creo que son también... algo esencial, ¿no? Si está lloviendo, pues no como la dana que nos cayó el otro día, pero si llueve un poquito, pues a mal tiempo buena cara, y cantando bajo la lluvia, porque es una tierra que se necesita mucho. Y si hace mucho calor, pues entonces nos vamos por la sombra, pero que también, pues aquí tenemos el invierno y el infierno, ¿no? Pero siempre volverlo todo en plan positivo para que la gente se sienta confidente y no se amargue en la visita. 5 minutos. Pues mira, yo pensaba que me iba a sobrar y al final nos enrollamos todos como personas. Bueno, mucho cuidado con las bromas. El humor yo creo que es esencial. Me acuerdo siempre que un señor judío me contó un chiste, a ver si lo cuento rápido, soy muy mala para los chistes, pero bueno, un judío que va en el Titanic, él era judío, o sea que muchas veces son ellos los que me cuentan los chistes, que luego los utilizo o no, depende de... Entonces, bueno, pues el Titanic se hunde, él va nadando hacia una isla
y allí está años y años hasta que de pronto ve un barco, ¿no? Y el capitán se acerca. Bueno, antes de despedirme de la isla le voy a enseñar lo que he hecho. Pues aquí está casa, uy, qué piscina más bonita, qué casa. Pero ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué si estaba usted solo hay 2 sinagogas? Y él dice, porque en aquella nunca entro. Esto, quien sabe un poco, y ellos mismos cuando se los cuento, les resulta súper curioso, ¿no? Y acerca también sobre el número de sinagogas que pudo haber en cada uno de los sitios, como es el de Toledo. También hay que tener mucho cuidado, porque a mí se me ocurrió un día una tontería de decir, soy muy representativa como guía de mi ciudad, pues de las 3 culturas, porque soy cristiana, tengo nombre árabe, almudena y nariz judía, y un jefe de grupo me dijo, ten cuidado con lo del chiste de la nariz, que a los judíos no se lo toman muy mal, no muy bien, con lo cual no he vuelto a repetir esa tontería. Así que bueno, pues sí, humor y un poco flexibilidad, pero también otra vez siempre desde el respeto. El guía debe ayudar a las personas a ver lo que están mirando. Creo que eso es esencial, y sobre todo pues ahí se evalúa el nivel de fracaso o de éxito muchas veces en nuestros tours, y sobre todo en que la gente quede encantada y que vuelva, ¿no? Ser clara, el tono de voz es muy importante para nosotros, los silencios. Yo juego mucho con los silencios, me gustan mucho porque forman parte de la música, ¿no? Los silencios, y creo que en un discurso también ayuda a calmarse uno y a que el otro también se concentre más. Las oraciones cortas, expresivas, usar la fecha con moderación y relacionarlas siempre obviamente con algún hecho determinado. Y bueno, los comentarios positivos ya lo he dicho, aquí está cantando bajo la lluvia. La delimitación, el preparando un tour específico, pues siempre la delimitación geográfica y la cronología es muy importante a la hora de enfocar el discurso. Y luego la forma de hablar, obviamente, como yo creo que me estoy ya repitiendo un poquito, pues el no mover los brazos como esos molinos de consuegra que he puesto anteriormente, o el tener una postura abierta, no cerrada, y sobre todo pues ese contacto visual del que hablábamos antes. También el decir a derecha, a izquierda y mostrar, porque muchas veces cuando vas en un autobús el cliente que está detrás no te está viendo, entonces allí está esto, allí está lo otro, ¿no? Pues son técnicas también del guiado importantes. Y bueno, pues nada, hemos hablado de la importancia visual de no ponerte detrás o si estás explicando algo mirando y dándole las espaldas al cliente, ¿no? Que es algo un poco también de perogrullo. Y lo último, pues las preguntas, agradecer las preguntas, porque eso hace involucrarse al grupo y no mentir nunca. Entonces, si no sabemos una fecha o alguien te pregunta, pues lo siento, esto es un dato que tendré que consultar, pero efectivamente ser riguroso. Y ya pues pongo a colación, yo creo que termino mi ponencia precisamente para dar paso a esas preguntas que seguramente algunos de ustedes quieren hacer a los otros ponentes, espero que a mí no. Y nada más, gracias por su atención y muchísimas gracias.